presidente. Asambleísta Pavón, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches, compañeros asambleístas. Con respecto al primer artículo del tema en debate, no podemos nosotros poner exactamente que se dé una igualdad en todos los niveles, porque debemos darnos cuenta, por ejemplo, en una elección popular, si hablamos de que se van a elegir 6 candidatos en una elección pluripersonal, el ciudadano tiene la obligación de escoger por la persona que desea. Entonces, ahí no podríamos nosotros decir de que vamos a hacer de forma equitativa si hay un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, y solo el pueblo ecuatoriano, las personas que fueron a sufragar, eligen escoger solo a mujeres, por ejemplo. No podríamos decir que se puede escoger en forma equitativa. Como también puede suceder con respecto a los procesos en los que son los concursos de merecimiento y oposición de cualquier función del Estado. Hablamos de la función electoral, la nueva función del Estado que se ha propuesto en esta asamblea, de la función judicial de igual forma. En estos procesos se presentarán los concursos de merecimientos y oposición, pero si existen mujeres brillantes o hombres brillantes con las mayores calificaciones, obviamente que las mejores calificaciones deberán ocupar los puestos. Entonces no podremos hablar de que si 4 hombres no tienen buenas calificaciones en este concurso, se les va a poner en estos puestos sin merecerlos, solamente por tratar de equiparar o igualar el tema de la igualdad de género o la equidad de género. Pensemos muy bien. Mi propuesta en este artículo es que el artículo quede de esta forma: todos las y los ecuatorianos tendrán derechos políticos en igualdad de condiciones, tanto para los procesos de elección popular, en la administración pública, en los organismos de control y en los partidos y movimientos políticos, procurando alcanzar la igualdad sustancial en su participación. Esa sería la propuesta del artículo 1. De igual forma, se tomarán medidas afirmativas para que se respeten los derechos políticos y la participación de los demás sectores discriminados. Con respecto al artículo 2, me parece muy coherente y muy preciso en su redacción. El artículo 3, con respecto al artículo 3, existe una pequeña contradicción con respecto a lo que se había hablado en días anteriores de los derechos civiles de los ciudadanos extranjeros. Quienes estén residiendo fuera del país, con respecto a ser candidatos, deberían estar 5 años aquí en nuestro país, residiendo por lo menos. Y en este artículo manifiesta de que cualquier extranjero ecuatoriano que esté en el extranjero podrá ser candidato. Yo estoy de acuerdo con eso, de que cualquier ciudadano extranjero que esté en el exterior puede ser candidato. Entonces tratemos de ser más coherentes tanto con los derechos civiles y con los derechos políticos que estamos nosotros redactando en estos momentos. Entonces, la propuesta en el artículo 3 dice: para presentarse como candidatos a elecciones pluripersonales, perdón, estoy confundido en este artículo. En el artículo de los ecuatorianos residentes en el extranjero, se debe exclusivamente quedar como está redactado, mas no cambiar en absoluto, porque tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que tenemos los ecuatorianos que estamos aquí en el Ecuador viviendo. Con respecto al artículo 3,
Para presentarse como candidatos a elecciones pluripersonales se requerirán tener 20 años de edad. Estamos hablando de un proceso incluyente y no de un proceso excluyente. Se ha hablado aquí, quienes me antecedieron en la palabra, que se quiere dar el voto facultativo a los jóvenes de 16 a 18 años. Pero si para ser candidatos, como había en un informe de minoría, que se hablaba de que de 18 años podrían ser candidatos a las juntas parroquiales, yo estoy de acuerdo, porque la capacidad no se mide ni se limita en la edad. Un joven puede ser capaz de poder acceder a un puesto público y empezar la administración pública desde los 18 años, porque ya tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones por ser ciudadanos. Entonces, en este artículo yo propongo que para presentarse como candidatos a elecciones pluripersonales, se requerirá estar en goce de sus derechos políticos y haber obtenido la ciudadanía. El artículo 4